Enfrentamiento en La Ruana, Michoacán, deja como saldo 11 muertos. Lo que sí es un tema que va más allá del tema de las autodefensas, que va más allá del tema de fuerza rural. Estamos propiamente ante el encono o una rivalidad histórica, por decirlo así, entre Hipólito Mora y Simón el Americano. Forenses en Austria tardarán meses en identificar restos hallados en Cocula, Guerrero. Congelan cuentas del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa. Aprueban presupuesto de egresos para el Distrito Federal. Aumenta 7.9% para 2015. Al menos 140 muertos en un ataque contra una escuela en Pakistán. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este miércoles 17 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buen día. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Están empezando el día con mucha información. Raúl Salinas de Gortari, inocente de los dos últimos cargos de corrupción de hace más de una década. Es increíble. No, de enriquecimiento inexplicable. Bueno, pues, corrupción. Enriquecimiento ilícito tiene que ver con corrupción. Tiene que ver con corrupción. Pero es una investigación de hace décadas, que tiene más de 15 años. Es una investigación de hace pues casi 20 años. Sí, ¿verdad? Casi 20 años. No se le pudo probar. Y bueno, pues ayer le estaban echando la culpa al Senado y a la Cámara de Diputados. Y bueno, resulta que por si no lo han checado, en este país todavía hay 3 poderes, ¿no? Entonces, pueden criticar a los poderes en su espacio, pero es el Poder Judicial. Sí, no, es un asunto ni del Ejecutivo ni del Legislativo. El Poder Judicial está diciendo que la PGR no había establecido claramente ese vínculo, pero estamos hablando de una PGR desde hace 10 años, o 15, sí, más, sí. Entonces, el momento es el problema. El momento no podía ser peor. Son dos momentos. Hay dos cosas. Una es la percepción, y la percepción es de que hay mucha molestia por esto, y la otra es la realidad de lo que fue el caso. Hay que recordar que este caso, pues, lo hizo realmente Pablo Chapa Besanilla, un fiscal. El fiscal especial para el caso Colosio y Ruiz Massieu, que, entre otras cosas, la razón por la cual pudo llevar a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari un largo tiempo es porque compró a un testigo, el testimonio de un testigo, y le pagó $500,000 para que cambiara su declaración. Una declaración donde decía yo no sé nada de esto, a una declaración donde decía sí, él es el responsable. Entonces, si de origen está tan contaminado, pues ya el resultado, que eso es lo que se nos olvida, ¿quién es el responsable de esto por haber hecho un pésimo trabajo? Pablo Chapa Besanilla. Pablo Chapa Besanilla, quien fue alimentado, además, manipulado, y esto sí es muy importante, por una persona que insistía que los hermanos Salinas de Gortari eran responsables de los magnicidios, que se llama Alfonso Durazo. Hoy en día, un diputado del PT, Partido del Trabajo, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Si hay un autor intelectual del desastre jurídico de este caso, se llama Alfonso Durazo. Que fue muy cercano a Fox también. Si hay un responsable material, se llama Pablo Chapa Besanilla. Ahí es donde deberíamos empezar a ver qué es lo que sucedió con nuestro sistema de justicia, porque ahí vino la trastocación brutal de lo que es la ley en términos jurídicos. Hoy estamos viendo consecuencias, estamos viendo percepciones, estamos viviendo las tormentas sobre los resultados, pero no nos vamos a los orígenes, como por ejemplo, anoche, y que no tiene nada que ver con esto, pero hablando de orígenes, anoche se suspendió la premier de la película La Entrevista, que es una película que narra en forma de sátira el asesinato de el líder de Corea del Norte. Bueno, y que además lo mencionan por nombre, esta película distribuida por Sony provocó, esto es una coincidencia, no podemos decir todavía que esto es, que está conectado, provocó que hackearan a Sony. Bueno, el hackeo a Sony no nada más les robaron documentos, sino que también provocaron, por ejemplo, que History Channel se quedara sin respaldo. Todos los respaldos de History Channel estaban en Sony. Entonces,
History Channel en este momento está paralizado por algo que no tiene, que no tiene nada que ver, robaron el guión de la siguiente película de James Bond, además. El del agente 007. Bueno, hay correos electrónicos, sueldos. Correos electrónicos muchísimo. Bueno, que llegó hasta el presidente Barack Obama por lo del intercambio racista de los directivos de Sony. ¿Está vinculado o no este hackeo a Sony, a la empresa japonesa, con la película? No se sabe todavía, pero como diría un político, es demasiada coincidencia para que sea coincidencia. Lo que no es ninguna coincidencia y tiene que ver con una muy mala decisión financiera y económica es lo que sucedió esta semana en Rusia, donde ante la guerra de los petroprecios, el gobierno de Vladimir Putin decidió elevar la tasa de interés para tratar de jalar capitales del mundo y tratar de estabilizar el rublo. ¿Qué es lo que sucedió? Que en dos días el rublo perdió 17%. 17% perdió el rublo en 48 horas. Y desde el principio de año había perdido ya el 50% de su valor, ¿no? En este momento, es 17%, lo que pone al mundo financiero es al borde del colapso, porque lo que están señalando los analistas es que si los rusos entran en pánico y van a los bancos a retirar sus depósitos, se colapsa el sistema financiero de Rusia y genera un colapso en el sistema financiero del mundo. Una mala decisión de Vladimir Putin que convierte esta medida en la peor turbulencia económica en la historia del gobierno de Putin. Oye, ya. Vamos a entrar al país informativo. Y eso que no hemos ni siquiera entrado al país informativo. La culpa la tienes tú por irte 20 años para atrás. No por ser respetuoso contigo. Hablé del contexto. A ver, amigos, tenemos un concurso y a ver quién es el más pesimista de esta mañana. Y yo generalmente gano ese concurso. Pues hoy Raimundo Riva Palacio me está ganando. Estoy reportando lo que dicen los analistas financieros en el mundo, no lo que se me ocurre a mí. Sí, no es terrible. Como tampoco se me ocurre este punto, que no está en el país informativo de la agencia Intelligence. Hay nuevos videos sobre lo que sucedió la madrugada de este domingo en Chilpancingo, donde un grupo de maestros y normalistas de Ayotzinapa van por policías federales al hotel y se los llevan secuestrados a golpes. La versión inicial de los maestros normalistas de la disidencia de normalistas era que había habido una provocación con la declaración de una organización de derechos humanos que está vinculada a los normalistas y vinculada mucho a la disidencia magisterial, que habían sido policías ebrios quienes habían provocado a los normalistas que estaban preparando un concierto y que como resultado de este tipo de fricción y de provocación habían reaccionado en el hotel. Bueno, lo que se demuestra en estos videos, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero esta nueva evidencia videograbada es que no es cierto, que sí fue una agresión unilateral por parte de los maestros normalistas y de los maestros disidentes y de algunos normalistas de Ayotzinapa. Decíamos, no está en el PAI informativo porque el PAI informativo está lleno de otro tipo de información. 27% de los impactos es este choque de casi 2 horas en La Ruana, Michoacán, casi en la frontera con Jalisco, donde nacieron los grupos de autodefensa y pelean 2 grupos de autodefensa y dejan un saldo de 11 muertos, incluido el hijo de uno de los fundadores de los grupos de autodefensa civil, Hipólito Mora. Vamos a hablar de este tema un poco más adelante. 25% de los impactos, ayer lo platicábamos, es el atentado en Pakistán. Hay 145 muertos, de los cuales 132 son niños. Este es el ataque más sangriento contra un grupo específico en la historia de Pakistán, que en Pakistán, hay que decirlo, este tipo de atentados no ha sido algo inusual a lo largo de su historia. 16% de los impactos, para documentar el optimismo de todos, la guerra de petroprecios sigue causando estragos en el mundo. En el caso de la mezcla mexicana, cayó
por debajo de los $50. Se cotizó ayer el barril de petróleo mexicano en 49.46 dólares por barril, que es el nivel más bajo desde abril del 2009. 14% de los impactos. El secretario de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa dice: no se considera México un narcoestado en el mundo. Aquí me detengo a decir, bueno, ¿a quién se le ocurre preguntar ese tipo de cosas? Ya parece que va a contestar el A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Y para qué responderlo, no? Bueno, O sea, lo que pasa es que si no responde, se negó a responder que México no sea un narcoestado. O sea, el que calla otorga. La verdad es que me da tanta risa. Por eso nos va como nos va. Sí, bueno. Por eso les va también a los funcionarios respondiendo preguntas. Bueno, ¿a qué periodista se le ocurre preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores? Es un narcoestado, se considera México un narcoestado, y que el secretario de Relaciones Exteriores, responsable de la imagen y del trabajo, le diga, fíjese que sí, qué buena fíjese pregunta, que... Muchas gracias por la pregunta, se lo agradezco. Hay como 180 países que sí dicen que México es un narcoestado. Por favor. pero ¿sabes qué? Pero tuvo el efecto que se estaba buscando. Pues es titular, está en la agencia. Pero es una tontería, es una no noticia. Es cierto, aquí está. Sí, y lo estamos reflejando. Porque nos encanta. Y todavía Pues seguimos hablando. Ya, vamos, síguete. Me río, bueno, Ya no hables sobre eso. Por eso no tenemos información de calidad. Pues sí. Exacto. Porque nuestras preguntas no son de calidad. ¿Verdad? A lo mejor, si elaboran una serie de preguntas inteligentes, llegan a esto. Raimundo, ¿eres narcotraficante? Eso es lo que dicen 180 países en el mundo. 11, no lo voy a decir, mujer, porque no voy a decir, desmiéntelo. Delincuente confeso, y como no traigo capucha, ni digo, todos somos de Ayotzinapa, si me van a aplicar la ley con todo su rigor. 11% de los impactos es la reunión del presidente Peña Nieto con el secretario de Seguridad Interna, Jed Johnson. El presidente Peña Nieto, pues elogió y felicitó al gobierno de Estados Unidos, particularmente al presidente Barack Obama, por su iniciativa migratoria. Lo que refleja la prensa no es lo que sucedió realmente en esa reunión, porque el acuerdo, la negociación real, no se da con el presidente, que fue una visita más protocolar, se dio con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, previamente. Es lo que hablaron. Ahí fue una reunión para y con el presidente una reunión para la fotografía. Dice la prensa, estaban preparando la reunión para el 6 de enero entre Barack Obama y el presidente Peña Nieto. Eso tampoco puede ser cierto, porque estas reuniones no las arregla el secretario de Seguridad Territorial, sino las arreglan las cancillerías. Ven los puntos de la agenda, ven la negociación. Y déjame terminar esto. Aquí también se nos olvida que el día previo, el secretario Johnson estuvo en Texas inaugurando el centro de detención más grande que tiene Estados Unidos contra inmigrantes. 2.500. Y anunció una serie de medidas de endurecimiento de la política migratoria. Entonces, y el discurso también en sí, ¿no? ¿Vino ayer lleno de flores? No vino lleno de flores, no vino con algodones. Raimundo, el hecho de que es Jed Johnson el que se está reuniendo con el presidente y seguramente hablaron sobre el viaje, es un mensaje de cuál es la óptica desde la perspectiva de Estados Unidos de cómo y qué es la relación bilateral. Mensaje, estoy de acuerdo contigo. Lo que es que me sigo riendo de que vino a negociar la agenda. No, mensaje sí. ¿Por qué viene después de esto? Pues viene a decirles, se trata de esto. Como que para que se vayan dando cuenta de... Que sí es por una parte las acciones ejecutivas de la reforma migratoria, pero por otra parte tiene que ofrecer Barack Obama esta parte dura en la frontera. Y dijo Relaciones Exteriores, dijo Relaciones Exteriores ayer que la agenda del 6 de enero iba a ser solamente sobre migración, o sea, para que tampoco se confundan, no van a hablar sobre Ayotzinapa, no van a hablar sobre narcotráfico, no van a hablar... También, oye, si es que si así se van a manejar, pues imagínate la importancia que le van a dar a la visita. O sea, ¿cómo no van a hablar sobre seguridad? Bueno, eso es lo que van a decir. Por eso nos dicen lo que queramos. Ya vamos a ver el briefing que dé la Casa Blanca, donde diga, y hablamos de esto, y de esto, y de esto. Pues va a levantar la mano un periodista y le va a decir, ¿es cierto que México es un narcoestado? Pues, por eso también salen ese tipo de preguntas. Y las protestas que también puedan ocurrir durante la visita y demás. Protestas. Eso va a ser también eso va a estar muy bueno. ¿Dónde va a ser? En Washington. En Washington. Entonces las protestas van a ser limitadas, ¿verdad?
no es en México. 7% de los impactos, pues ya anticipan las autoridades federales que cuando menos 1 o 2 meses más van a tardar los resultados del laboratorio forense de Innsbruck sobre las cenizas y los huesos que enviaron allá para tratar de identificar las cenizas, a quienes porque casi no eran huesos. Era un par de huesos. Sí. Rápidamente, alguna primera plana que llame la atención. Todo está reflejando lo de Michoacán y de hecho pues vamos a estar hablando sobre pues lo que está pasando en Michoacán. Hay que recordar que ayer entrevistamos al comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. ¿Cómo cambió todo en unas cuantas horas, verdad? Y rápidamente, nada más en cuestión internacional, tanto el país como el New York Times, Washington Post destacan lo ocurrido ayer con el Partido Republicano. Jeb Bush, hijo del expresidente George Bush I, hermano del expresidente también George Bush, anuncia el día de ayer que buscará formalmente ya la candidatura del Partido Republicano. Un hombre que está casado con una mujer mexicana, cercano a la comunidad latina, tiene posiciones muy interesantes en cuestiones migratorias. Ya veremos a ver cómo le va a Jeb Bush con esta precandidatura. No, dijo, estoy considerando seriamente, formalmente la candidatura. Jeff Bush, gobernador de Florida, cuando en Florida se decidió la elección presidencial entre su hermano y Al Gore. 7 de la mañana con 16 minutos. Eso es lo que tienen hoy las primeras planas nacionales e internacionales y el país de la agencia Intel. Y te vamos rápidamente a un corte. No se vaya, escríbanos a las redes sociales. Regresamos con mucho más aquí en El Primer Café. El año que se va será recordado por los ciclos que terminaron y los que están por iniciar. Fuimos capaces de alcanzar un cometa para colocar sobre él una sonda, pero las pérdidas nos hicieron recordar que aquí en la Tierra tenemos un tiempo que tarde o temprano se agota. Amigos mexicanos, aquí he escrito mis libros, aquí he sembrado mis árboles. Así nos dejó Gabriel García Márquez y Gustavo Cerati, Juan Gelman y Paco de Lucía, José Emilio Pacheco y Vicente Leñero. En 2014, los aires independentistas que cambiaron la geopolítica en la península de Crimea perdieron fuerza en Escocia y el Reino Unido se mantuvo así, unido. Los yihadistas del Estado Islámico hicieron del terror su arma y razón de ser para proclamar un califato en Irak, al tiempo que el ébola mató a 7,000 personas en la región más miserable del planeta. 2014, año de mundial, de derrota y de triunfo. Año de tragedias y de premios. En la forja de ese futuro, de un rey que se fue y otro que llegó. Es parte de lo que nos deja el 2014 y en la antesala del 2015 se vislumbra un tiempo de oportunidades. Año de la cabra en el calendario chino y según la tradición, fértil para la mente humana. Año de renovación para los mayas y de sínodo para los católicos. En México diremos adiós a las largas distancias y en unos meses estaremos cruzando las papeletas de las elecciones intermedias. El sexenio llegará a su primera mitad. Se renovará la Cámara de Diputados y 9 gubernaturas. El apagón analógico cederá su lugar a la televisión digital y el entretenimiento inteligente llegará a su 9º aniversario activando las mentes. La Organización de Países Exportadores, las noticias más importantes del día. Sea usted bienvenido al Informativo 40 en su primera emisión. Nos levantamos con este ataque mortal. 2015. Tiempo para fijarnos nuevos retos, echar un vistazo al camino recorrido y sin perder el paso, alcanzar otras metas. En el propósito, 4 plataformas. A la señal HD, una segunda pantalla en Internet. La revista central y un catálogo cada vez más extenso de Círculo Editorial Azteca. 2014.
Tiempo para agradecer a la audiencia su preferencia, comprometiéndonos con ella. Ahí estaremos en el 2015. Proyecto 40. Una televisión inteligente. Una televisión audaz. Los Simpson. El 17 de diciembre de 1989 se transmitió el primer capítulo. La serie lleva 26 temporadas al aire. Se han emitido 561 capítulos desde su debut. El dato útil para comentar en el café. Más vale prevenir. Con los deseos de Navidad Liverpool, venga y encuentre todo para regalar y llenar de felicidad a sus seres queridos. Además, compre ahora y comience a pagar en marzo de 2015. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están asaltando a alguien. Pendiente unidad de zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Hay quienes creen que México no puede cambiar, que nos tenemos que resignar. Pero hay quienes pensamos distinto, quienes soñamos con un país diferente, en el que sí existen los valores, un país en el que sí se castiga a los corruptos. Para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Somos muchos los que queremos un México mejor para nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. ¿Llena la cubeta? Pero ponle más. Pásame la pana. Yo soy el capitán Pedro Saiz de Baranda. ¡Marinos! ¡A la orden, mi capitán! Capitán, ¡mira nuestro castillo! Me recuerda que en 1825, en San Juan de Ulúa, la Marina Mexicana expulsó a las últimas tropas españolas y así se consolidó la independencia de México. ¡Hola! ¡Ay, cuidado! ¡El castillo! Así como su castillo resistió, el 23 de noviembre de 1825, la primera escuadra naval mexicana logró consolidar la independencia nacional. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Descubre junto a Darío Celis cómo los números influyen en tu vida. Descifras. Miércoles 22:45 horas. Proyecto 40. Un saldo de 11 personas muertas dejó un enfrentamiento en La Ruana, Michoacán. Así lo confirmó el comisionado para la seguridad del Estado, Alfredo Castillo. De estas 11 personas, 5 personas podrían ser gente cercana que tiene algún tipo de relación con el señor Hipólito Mora
y hay 6 personas que podrían tener relación con la persona conocida como Simón el Americano. Castillo señaló que de acuerdo a declaraciones de Hipólito Mora, entre las personas fallecidas en el municipio de Buenavista Tomatlán, se encuentra el hijo del ex líder de las autodefensas, aunque señaló que el resultado de las pruebas periciales confirmarán su identidad. Aclaró que este hecho fue resultado de un enfrentamiento entre 2 grupos. Lo que sí es un tema que va más allá del tema de las autodefensas, que va más allá del tema de Fuerza Rural. Estamos propiamente ante el encono o una rivalidad histórica, por decirlo así, entre Hipólito Mora y Simón el Americano. El funcionario informó que 300 elementos de la Gendarmería Nacional se encuentran en La Ruana. Además indicó que ya se trabaja en el lugar del suceso para determinar a los responsables. Lamentamos lo que sucedió, pero es fundamental que en estos instantes no martiricemos a nadie, que esperemos a las investigaciones y las investigaciones nos van a marcar quiénes son responsables. Al ser cuestionado sobre las condiciones de seguridad en el estado y las manifestaciones de los últimos días por parte de algunos grupos, el comisionado para la seguridad de Michoacán aclaró que este evento no es reflejo de lo que pasa en la entidad. No podemos nosotros encasillar en este caso una situación particular, muy particular, para hacer una definición de todo el estado. Y como yo se los he comentado a todos ustedes, se ha trabajado intensamente, ahí están los indicadores, están las condiciones de estabilidad, de inversión, de desarrollo. Alfredo Castillo mencionó que se le solicitarán sus armas de fuego a Hipólito Mora y a El Americano para que sean analizadas con el propósito de establecer si fueron utilizadas durante el enfrentamiento. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No. O sea, hay que recordarle al auditorio que ayer entrevistamos a Alfredo Castillo y él, pues, y entiendo su posición, tiene que defender la estrategia, pero tú no puedes tener representantes, y aunque digan que no son representantes del gobierno, el momento en que tú avalas que civiles estén armados, representan al gobierno, a mí me perdonan, que estén haciendo esto, porque pues tienen un antagonismo histórico. ¿Por qué regañas al auditorio y a nosotros? Nosotros no tomamos ninguna decisión. No, es que no se vale, no se vale. Pero ¿y nosotros por qué? Tienes razón, estoy de acuerdo contigo, lo hemos platicado aquí desde que esto se dio en enero del año pasado. ¿Verdad? Ahora, no sabemos la historia completa. Sí. O sea, ¿hay un antagonismo? Por supuesto que hay un antagonismo. Hay un problema que ya viene arrastrándose durante meses, inclusive para proteger la vida de Hipólito Mora tuvieron que fingir que lo detenían, que lo trasladaban, y después que lo regresaron le dijeron al señor Torres, a quien apodan el Americano, oye, no te puedes meter con Hipólito Mora. La situación, vivían en el mismo pueblo, en la misma comunidad. Ninguno de los dos podía salir del municipio, los tenían como muy acotados. Es como era la Guerra Fría entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, pero sin muro. Sí. O sea, ni siquiera había un muro que pudiera impedir. Hay una versión que recogió María Dalia Gómez, que en Eje Central, a partir de lo que informó la Policía Federal. Y lo que informa la Policía Federal es que sí hubo un momento de tensión y estaba mediando la Gendarmería cuando a un miembro de la Gendarmería se le escapa un balazo. Y ahí empezó la balacera. De la Gendarmería. Ese es el informe, esa es la investigación que tiene María Dalia Gómez en Eje Central. Y te habla de la tensión que hay entre... en el momento que aparece un balazo, es como en un cine, a media película, gritar fuego. Sí. Pues hay una estampida, pues aquí lo que hubo es en el clima de tensión y tranquilidad. No, es que tu metáfora está equivocada. Es como estar en un cine con personas y la mitad de las personas armadas. Sí. Esa es la metáfora. Entonces están armados, entonces a alguien se le va un disparo porque fue a comprar palomitas y se tropezó y ya empezó la balacera. 11 muertos. No. No se ha dicho que hay un policía herido, que quedó en medio del tiroteo.
herido en una pierna. No está grave, pero está herido. Bueno, volvemos a lo mismo. Una paz artificial, una tranquilidad, pues una tranquilidad que no existe y que nos tenía muy distraídos porque estábamos viendo el estado contiguo. Cuando pues en Michoacán... Pues, ¿Se puede hablar de condiciones electorales o ni siquiera? Yo sigo pensando que condiciones electorales hay en Michoacán, hay en Guerrero, hay en todas partes del país. ¿En Guerrero? En este momento, sí, claro que sí hay condiciones electorales. No sé qué vaya a pasar la próxima semana, lo aclaro. Lo aclaro, y mucho menos que vaya a pasar en 2 meses y en 6 meses. Hoy, sí. Creo que estás equivocado. Hoy sí, no había más del 20% de las casillas con problemas. Sí, pero eso es hoy. Bueno, eso es ahorita. No sé, al mediodía no sé qué es lo que vaya a suceder. Pero ¿sabes qué? Mira, aquí lo importante va a ser la capacidad que tiene de comunicación el gobierno federal sobre este tema. Y el problema es, en el caso del comisionado Castillo, el comisionado Castillo se supone que trabaja para gobernación o que es funcionario de gobernación, cuando en realidad está mucho más adscrito o a quien reportaba era la presidencia. Entonces, aquí lo que siempre sorprende es, esto acaba de suceder, yo me hubiera imaginado ya un comunicado o algo del gobierno federal tratando de explicar, llenar los vacíos de información. Sí salió a dar algunos comentarios el comisionado Castillo, pero si es verdad Bueno, esto no lo van a decir. Pues debería de, Raimundo. O sea, ¿por qué? Porque entonces, hasta cierto punto te justifica un poco fue lo que pasó, no te justifica completamente, pero si hubo, fíjate, si hubo un error por parte del gobierno federal, el que más le conviene que se diga es al comisionado Castillo, ¿no? Bueno, pero el comisionado Castillo no puede decir, oigan, esto estaba bien, pero esto lo hicieron mal. Pues, o sea, yo también puedo entender, es un asunto de política. Él sí llenó espacios. Porque en el momento en que esto comenzó, él incorporó 2 mensajes en su cuenta de Twitter, donde dijo, hay en este momento un enfrentamiento y el siguiente es, ya hay fuerzas federales desplegándose para que esto se pueda tranquilizar. Ahora, él lo dijo minutos después de que había iniciado. Sí. Y esto duró mucho tiempo. Es decir, las fuerzas federales no fueron suficientes para poder disuadir a estos 2 grupos enfrentados. ¿Y cómo tener el control sobre esas fuerzas rurales para que no vuelva a ocurrir cuando están enfrentados entre 2 grupos? Por más que tú como gobierno los quieras armar, los quieras oficializar, bueno, finalmente tienen enconos entre ellos. Pues sí, pero ese es el problema de armar civiles. Ese es el problema, en donde no se van a comportar como policías, no se van a... y alguna gente diría que bueno, pero no se van a comportar como policías. ¿Y cómo mantienes cómo los supervisas? Porque quiero una deuda de Hipólito, mataron a su hijo y finalmente si hay un enfrentamiento constante con esta persona que la conocen como el americano, ahí van a estar y ahí van a continuar. Era una de las razones por las cuales el ejército decía que estos grupos, que eran grupos armados irregulares, tenían que ser integrados dentro de las fuerzas rurales, que es una figura que instauró el presidente Lázaro Cárdenas para guardias rurales, pero bajo el control del ejército. Y aquí lo que hay es una entelequia armada que no responde más que a sus propios intereses. Claro. Y un poco a qué tan fuerte puede ser la disuasión. Y hasta donde estamos viendo, pues la disuasión es nada, porque no hay detenidos. Exacto. O no sé si hay detenidos, yo me escapé, pero... Sí. En reportes periodísticos estoy en la mañana no se hablaba nada. Entonces, un enfrentamiento de tantas horas, 2 horas, enfrentamiento. ¿Y dónde estaba la gendarmería? Pues... escondiéndose. Pues es que eso es lo que no entiendo. Un comentario que nos hace Alexia Barrios. Ya se habrán dado cuenta de la estrategia insurgente en Oaxaca, Michoacán y Guerrero para impedir las elecciones. Entonces ahí te está medio... No, es nuestra una amiga estrategia. Es una estrategia y esa estrategia es muy interesante este documento porque finalmente ya salió, están apurando, dice, váyanse del tema, ya salió
la real estrategia de los maestros disidentes. La amenaza es las elecciones, porque la negociación es lo que presentaron ayer, no a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué quieren? Plazas, dineros, bonos. Quieren bonos que sería el equivalente al salario, a su salario cada mes. Quieren plazas por fuera de la reforma educativa, quieren el control para que no los puedan mover si no tienen su autorización, quieren que la reforma educativa se acabe en gracias. ¿Regresamos al DF? Vamos a regresar al DF. Ayer el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada, aseguró que trabajará para fortalecer a los cuerpos policíacos de la capital. Indicó que pondrá mayor énfasis en respeto a los derechos humanos para evitar disturbios en contra de la ciudadanía, como ocurrió en días pasados durante las manifestaciones pacíficas. Durante el evento conmemorativo por el Día del Policía, indicó que no se tolerarán actos en contra del espíritu de la agrupación. Entonces, ahí está el tema. Y nos dicen que tenemos, de hecho, en la línea telefónica el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, Hiram Almeida Estrada. Oye, que bienvenido al programa, Hiram, y pues muchísimas felicidades, nuevo secretario de Seguridad Pública del DF. No, parece que tenemos algún problema. Parece que hay un problema con la conexión. Las personas que lo conocen hablan muy bien de él. Era el contralor en el gobierno del Distrito Federal, pero era una persona que tiene experiencia previa en el área de seguridad. Es decir, no viene de una parte administrativa, de una parte de control de gasto al área de seguridad. Él inclusive era número 2 en la universidad en materia de seguridad. Él estuvo también en el área de Procuración de Justicia. Él formaba parte del gabinete de seguridad en el gobierno anterior en el Distrito Federal. No es una persona nueva en este campo. Conoce el tema. No tiene un perfil alto porque se manejaba en otros niveles, pero todas las personas dentro y fuera del gobierno del Distrito Federal que lo conocen por su trato y su trabajo, hablan muy, muy bien de él. Oye, Hiram, ahora sí tenemos a Hiram Almeida en la línea. Hiram, bienvenido al programa, y aquí estábamos pues echándote flores por tu nuevo nombramiento. Comentábamos que tienes experiencia en los temas de seguridad. Yo creo que la gran pregunta, Hiram, es ¿cómo vas a poder enfrentar las protestas tan violentas que se ha vivido en la Ciudad de México y que en cierta forma impactó la capacidad de tu predecesor? ¿Cómo los vas a enfrentar? ¿Qué vas a hacer diferente? Gracias, muy buen día a todos. Mira, uno de los grandes retos es precisamente esto, retomar la confianza ciudadana en el quehacer policíaco, pero también en su justa proporción revisar la capacidad y la aptitud del policía en la realización de sus acciones en cualquier tipo de intervención. Tenemos algunos protocolos del uso debido de la fuerza. Revisaremos los casos aislados en donde se presente este uso excesivo de la fuerza y en consecuencia actuaremos generando los efectos. Pero prevendremos esta situación con capacitación específica a los cuerpos policíacos. En esta noción, en la capacidad de reacción, fundamentalmente en el tema de los derechos humanos, que debe ser una noción insertada en el espíritu del quehacer, tanto en el ejercicio cotidiano como en la toma de la decisión. Pero también vamos a trabajar en otras nociones, como es la ética. Necesitamos reforzar el espíritu y fortalecer esta visión de trabajar en pro de la ciudadanía al interior, hacia los cuerpos policíacos, que ya se saben, es una de las tareas más nobles. Hay servidores públicos de toda índole, pero el servidor público que pone en riesgo la vida por dar satisfacción a la seguridad de los demás, ese es el policía. En eso trabajaremos grandemente, esa es una de las grandes misiones y grandes retos, y con esto retomar la confianza ciudadana. Hiram, te saluda Raimundo Rivera Palacio. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Yo quería preguntarte cómo se puede mantener la moral de la policía cuando en cada manifestación las instrucciones son, bueno, no sé si sean así las instrucciones, pero lo que parece es salgan a la calle y aguanten todo lo que les hagan y no hagan nada. Porque
en esta lógica de que hay que ser tolerantes y no hay que incendiar más la pradera que está ardiendo, dicen pues ustedes tienen que ir de costal. De costal, hemos visto ya episodios donde les han tirado bombas molotov a jefes policiales, los han tratado de linchar y bueno, la policía hasta ahora en el Distrito Federal ha aguantado, pero ¿hasta dónde es el límite para un ser humano, más allá de qué función tenga, de decir, bueno, es que ya no voy a salir a la calle porque lo que resulta es, si no hago nada, soy el hazmerreír de la sociedad porque piensa que no estoy haciendo nada. Y tampoco puedo hacer nada y tengo que soportar golpes, tengo que soportar todo lo que sucede normalmente en cada manifestación. Esa es una moral que tiene un límite, secretario. ¿Cómo se puede seguir fortaleciendo esa moral dentro de la policía y que cada vez que le digan salgan a la calle, síganme los valientes y aguanten vara, lo hagan, secretario? Raimundo, muy buen día. Te decía yo que es muy importante fortalecer el espíritu del quehacer del policía. Es la labor más noble, es de los servidores públicos que ponen en riesgo la vida y esto debe de ser reconocido por la sociedad. A través de este reconocimiento seguramente obtendremos mejores resultados y seguramente lograremos levantar lo que es el tema de la moral al interior de las agrupaciones, de la corporación. Pero lo que es muy importante recalcar, Raimundo, insisto, es que la contención y la actuación de los cuerpos policíacos obedece a temas estratégicos. La resistencia en algunos de los casos es parte de la contención con estos grupos agrestes. Debe de ser parte de una estrategia operativa. Cuando el policía sabe qué es lo que debe hacer, hasta dónde debe llegar, los límites de la acción y parte de la reacción, es todo esto sumado y con conocimiento de la estrategia y la lógica operativa, seguramente retomaremos el nivel de confianza de la ciudadanía y también el espíritu al interior se irá fortaleciendo al obtener estos resultados. Iram, ahora que pues vas a cumplir las primeras 48 horas en el cargo, suponemos que estás tú ya viendo los mapas de riesgo que tiene el Distrito Federal. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los puntos críticos en términos de seguridad para la Ciudad de México? Bueno, mira, vamos a trabajar en distintos órdenes, el tema preventivo y el tema reactivo. Estamos haciendo un mapeo delincuencial para actuar en algunas zonas, privilegiar la presencia para inhibir, por ejemplo, en estas fiestas ya se puso en marcha operativos navideños, en donde existe gran conglomeración de gente en algunos centros comerciales, donde existe flujo de efectivo, y estaremos haciendo ejercicios presenciales y también de capacidad de reacción para inhibir, primero, que no se den estos hechos ilícitos, y segundo, si se presentan, reaccionar en consecuencia. También tenemos uno de los grandes temas, que es la zona de Tlalpan. Precisamente el día de hoy el jefe de gobierno anunciará la instalación de un operativo con acompañados de las fuerzas federales también, para poder reaccionar básicamente y sumar esfuerzos en esta zona geográfica tan extensa que presenta algunas problemáticas delincuenciales que se acompañarán y solucionarán de manera conjunta, coordinada y respetando los ámbitos específicos de cada una de las autoridades que participen. Secretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo. ¿Cuáles son los principales intereses que tiene el jefe de gobierno en materia de seguridad? Hablando de lo que teníamos con respecto a la confianza, más allá de los números de la seguridad que tenemos el día de hoy en la Ciudad de México, hay una percepción por parte del público. ¿Qué hacer para que a corto plazo esta percepción se pueda cambiar y la confianza en las policías se pueda regenerar, entendiendo también los intereses por parte del gobierno capitalino hacia la materia de seguridad? Mira, vamos a trabajar mucho en los protocolos para que la gente sepa cómo actuar y qué hacer, en qué circunstancia y en qué condición, pero vamos a trabajar en el tema de la capacitación. El esfuerzo que nos ha pedido el jefe de gobierno prácticamente es estar muy cerca de la ciudadanía para que nosotros conozcamos directamente las demandas ciudadanas, para que nosotros podamos resolver de manera directa estas demandas, pero también la supervisión directa para que todas estas instrucciones que se establecen con estos análisis
análisis estadísticos y de inteligencia policial, seguramente nos den fruto. En esta parte nos ha pedido que estemos acompañando muy directamente las acciones y el ejercicio de la supervisión, que al interior debe ser básico para que las cosas funcionen. Todo lo que se determine, los planes y las estrategias, deberán revisarse las acciones operativas para que den cabal funcionamiento y resultado. Pues Hiram Almeida, nuevo secretario de Seguridad Pública de la capital, agradecemos muchísimo habernos acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café y pues mucho éxito en esta nueva gestión. Muchas gracias, secretario. El agradecido soy yo. Muy buen día a todos ustedes. Muchas gracias, Hiram. Vamos a un corte, regresamos con más al Primer Café, no se va. ¿Ustedes ya saben en qué consiste el programa Aprende MX? Es un programa a través del cual la SEP entrega tabletas electrónicas a todos los niños de quinto grado de primaria de las escuelas públicas de Colima, Distrito Federal, Estado de México, Sonora, Tabasco y Puebla, para apoyar los estudios de los alumnos y tener clases más dinámicas. Una valiosa herramienta para que niños, maestros y las familias crucen la puerta al mundo digital. Si tú ya tienes tu tableta, cuídala, es tuya. Los Simpson. 527 millones de dólares ha recaudado a nivel mundial la película que se estrenó en 2007. El 17 de diciembre de 1989 se transmitió el primer episodio de Navidad. El dato útil para comentar en el café. Maestra Esperanza Pastrana Buitrón, Centro de Estudios Tecnológico Industrial 153, 450 alumnos. Fuera de su horario de trabajo, enseña a sus alumnos a cuidar y reforestar las áreas verdes de su escuela. Y está iniciando el cultivo de huertos urbanos con las familias de sus alumnos. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están acercando a alguien. Pendiente unidades zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil. Identifica los relieves sensibles al tacto, así como el elemento que cambia de color. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero, Banco de México. Vamos a jugar basta. Empieza, aprieta un botón. Más que un juego, es un debate sobre el reflejo de nuestra sociedad. El sentido social. Sabe si ya está suficientemente satisfecho en la vida y cree que ha hecho todo lo que podía hacer. El reflejo psicológico. Creo que sí hay una vocación anárquica. La visión literata. Ante un mundo absurdo, hay que ser hombres absurdos. Y la objetividad forman una opinión en Reporte Ruemer. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes. Proyecto 40. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República.
Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Los encabezados que sacuden a México están aquí. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Durante las últimas horas, el mundo se ha estremecido a causa de diferentes actos terroristas. En Pakistán, al menos 140 personas perdieron la vida a causa de un atentado en una escuela gestionada por el ejército al noreste del país. 132 de los fallecidos tenían menos de 16 años. Todo comenzó cuando miembros del grupo talibán vestidos con uniformes militares irrumpieron en el edificio. Abrieron fuego y lanzaron granadas contra los alumnos y profesores. En el interior se encontraban alrededor de 1000 personas. 500 fueron tomados como rehenes y otros más pudieron escapar. Los talibanes justificaron su ataque al señalar que el ejército también ha dañado a su gente. Después de varias horas de enfrentamiento, las fuerzas del orden retomaron la seguridad del lugar. Alrededor de 100 heridos fueron trasladados a hospitales, en tanto que 6 agresores perdieron la vida. El gobierno de ese país decretó 3 días de luto. Al respecto, la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, dijo sentirse desconsolada. My family and I are heartbroken after hearing the news that more than 100 innocent children and teachers have lost their lives in this recent attack on a school in Peshawar. Mientras que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó el atentado como un acto de terror. I condemn this heinous act in the strongest possible terms. No cause can justify such a brutality. No grievance can excuse such horror. Otra jornada violenta se registró en Rada, en el centro de Yemen. Allí, al menos 31 personas perdieron la vida a causa de 2 atentados con coches bomba. El primer atentado tenía como objetivo a Abdallah Idris, líder de los combatientes de la milicia chiita Houthi Ansarullah. Sin embargo, el explosivo alcanzó a un autobús escolar en el que murieron al menos 20 menores de edad. Un segundo ataque estaba dirigido contra una reunión de ciudadanos. La bomba estalló delante de la vivienda de un líder Houthi y dejó decenas de heridos. Un hecho más se dio en Australia, donde el pasado lunes 17 personas fueron tomadas como rehenes por el clérigo Manharon Moniz. Aunque hasta el momento las autoridades no han catalogado el hecho como un acto terrorista, el primer ministro australiano, Tony Abbott, ha expresado su preocupación de que el atentado se pudo haber prevenido si el religioso hubiera estado en la lista de las fuerzas antiterroristas. Por lo pronto, miles de personas se reunieron afuera de la cafetería en Sydney, donde se dio el secuestro, para darle sus condolencias a las familias de los rehenes muertos por este ataque. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y este reportaje, estas imágenes nos recuerda lo terrible, no solamente lo que sucedió en Pakistán, lo que sucedió en Yemen, pero también lo que sucedió en Australia, pero el terrorismo, cuando hablamos de la palabra terrorismo, es exactamente esto, o sea, individuos que entran a una escuela y a mansalva empiezan a dispararle a niños. También hay testimonios de muchachos y muchachas que salieron, que veían cómo mataban a sus compañeros enfrente de ellos, que quemaron vivos a maestros. O sea, ¿cómo justificas esto? Parte de lo que han estado investigando las autoridades pakistaníes, que por cierto son 3 días de luto en Pakistán. El día de hoy se están llevando a cabo servicios religiosos y otras cuestiones. El gobierno pakistaní ha dicho que los talibanes tuvieron este tipo de actos en respuesta por la ofensiva que desde hace un mes el gobierno pakistaní ha estado llevando a cabo en contra de grupos talibanes específicos, y los talibanes dicen, ellos se dirigen a nuestras familias, matan a nuestras familias, y por eso nosotros hicimos el tema de la escuela. Queríamos
atacar a sus familias y que sienten el mismo dolor que nosotros como talibanes sentimos. Es por ahí por donde van en ese momento las investigaciones. Estados Unidos tiene ofrece una recompensa de $10 millones por la cabeza del líder de los talibanes en Pakistán, que este hombre se mueve libremente por Pakistán, está en actos públicos, da conferencias, da pláticas, y él es a quien se le reconoce como el responsable intelectual de lo ocurrido ayer en este colegio en Pakistán. Reacciones de todo el mundo, desde el presidente de Estados Unidos, presidente de la ONU, presidentes europeos, líderes sociales. Fíjate, y demás. también yo creo que hay que resaltar que una de las grandes críticas que había contra Pakistán o el gobierno pakistaní hasta muy recientemente, que era que el mismo gobierno, las Fuerzas Armadas pakistaníes protegían protegían a estos grupos, o sea, no querían, y en cierta forma el análisis era porque no querían tener un enfrentamiento por esta razón, por lo que acaba de suceder, pero sí también Estados Unidos criticó fuertemente a Pakistán por estar protegiendo algunas partes de las Fuerzas Armadas, protegiendo a estos talibanes, ¿no? Y bueno, pues en otra información, previo a la visita que realizará el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos el próximo 6 de enero, ayer el mandatario mexicano se reunió con el secretario de Seguridad Interna de ese país, Jed Johnson. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán de manera coordinada para lograr que las medidas sobre migración anunciadas por el presidente Barack Obama tengan un mayor alcance. Así lo informó la Presidencia de la República a través de un comunicado después de la reunión privada que sostuvieran el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jed Johnson, en la residencia oficial de Los Pinos. Durante el encuentro, el mandatario mexicano y el funcionario estadounidense hablaron sobre el trabajo conjunto que se realizará en materia de seguridad en la frontera, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la competitividad en la región. Además, dialogaron sobre el fortalecimiento de las iniciativas bilaterales para reducir los incidentes de violencia en la frontera y vigilar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Por último, coincidieron en incrementar las acciones de cooperación que emprenderán ambos países en Centroamérica, particularmente en apoyo del Plan para la Prosperidad del Triángulo del Norte, esto con el fin de generar mejores condiciones de vida y oportunidades en esta zona. En la reunión participaron el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, el embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La contraparte de Jed Johnson es el secretario de Gobernación, que es con el que realmente hablaron de este tema. Se sigue rearmando el equipo de seguridad en Estados Unidos, precisamente ya confirmó el Senado a Sara Saldaña como directora, será la primera directora latina que tiene ICE. ICE es Inmigración, Aduanas y Seguridad Fronteras. Sí, es más que nada fronteras. ICE es parte de este reagrupamiento que hubo en el gobierno de Estados Unidos con Secretaría de Seguridad Territorial después del 11 de septiembre del 2001. Y lo que vemos con este secretario es fundamental. O sea, este secretario, ese cargo es de los más poderosos en Estados Unidos. No solamente de los más poderosos, pero desde que se creó, de una forma u otra, la primera persona que estuvo al cargo de esta secretaría fue Janet Napolitano, y que conocía México porque fue gobernadora de Arizona, pero en cierta forma ella llevaba la batuta de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que también es un mensaje de que pues aquí la prioridad es la frontera y los problemas de la frontera. Y Jed Johnson, el hecho de que está viniendo a México, de nuevo hay que ponerlo sobre la mesa. Este es un mensaje, viene a México 2 semanas antes de que sea la visita. Un día después de inaugurar
buscar este gran centro de retención de migrantes. Eso es lo que Y el más debería llamar la 90%, bueno, quién sabe, un poquito menos, porque hay muchos centroamericanos que están deteniendo en la frontera, pues la mayoría van a ser mexicanos los que van a detener. Entonces, yo creo que es un mensaje muy, muy importante y hay que entenderlo, que desde la óptica de Estados Unidos en este momento, la relación bilateral México y Estados Unidos, por más que quieran decir los presidentes que tiene que ver una agenda cultural, una agenda de educación, todas estas agendas muy bonitas y muy importantes, por cierto, pero en la realidad tiene que ver con migración y seguridad. A ver, tenemos... Eso es lo que van a hablar los presidentes, más allá que sea el tema central de la agenda y que es lo que discutan a nivel bilateral, pues en las pláticas, yo supondría que en las pláticas bilaterales de los cancilleres, como en las pláticas privadas de los presidentes, por supuesto que van a hablar del tema de la crisis que se vive desde la desaparición de los normalistas, porque en todas las conversaciones que ha tenido el presidente Obama con el presidente Peña Nieto desde entonces, este ha sido. ¿Denota una preocupación o no una preocupación necesariamente? Pero el tema no es público, o sea, el tema público insisten en que es cultura, educación, que de nuevo sí son temas importantes, pero pues también como que da la apariencia de, no voy a decir frivolidad, pero no querer reconocer públicamente cuál es la verdadera agenda. Hay temas de altísima prioridad para Estados Unidos. Uno tiene que ver con la seguridad, y es lo de migración. El otro tiene que ver con la seguridad para sus empresas, sus intereses económicos. Y ellos sienten que esos intereses económicos no están siendo protegidos por temas vinculados con seguridad y por licitaciones cuestionables. Pues nos vamos, Ana María. Nos vemos mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Y vuelvo a preguntar, ¿eres narcotraficante? Sí, eso piensan 179 países, ya gané uno. Hay que estar muy pendientes hoy a la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos para determinar si suben o no las tasas de interés. Si suben tasas de interés hoy, amárrense los cinturones. Eso se va a disparar, ya. A ver qué es lo que hace el Banco. Nos vamos, hasta mañana.